en este, digamos, congreso nuestros amigos de Bayona, del Aikido, estaban también los de Tai Chi, estaban nosotros los de Takeda. Entonces hemos conseguido reunir digamos, lo que es nuestra familia de Budo de Pamplona en esas tres disciplinas. Ça m'a paru très intéressant de pratiquer les trois écoles. Le Tai Chi, c'est fondamental, je crois, pour arriver à bien se placer, pour arriver à avoir une bonne posture, arriver à comprendre mieux la biomécanique du corps. J'ai beaucoup aimé le travail qu'on a fait avec Pepa sur le Tai Chi. Le travail d'échauffement déjà, et puis les quelques exercices qu'elle nous a fait faire, même si je n'y suis pas arrivé, mais c'était quand même un travail très intéressant et très apporteur de fondamentaux, et je suis à la recherche de fondamentaux. Cuando digo andamiaje, no digo un andamiaje de metal, fijo, inamovible. Lo que digo es un andamiaje más bien de bambú, como eso que se utiliza para la construcción en China, que está a la vez ágil, que no sufre tanto del viento, que es capaz de adaptarse, etc. Pero es esencial en este andamiaje de pensar que hay a la vez la parte externa, pero sobre todo la parte interna, lo que llamamos nosotros el Sisei, el Sanshin, la vigilancia, la actitud, que nos va a permitir trabajar sobre nuestro centro básico, que es Hara. L'Aikikai, c'est surtout cette notion de mouvement, cette notion de fluidité que l'on essaie de mettre dans les techniques. On essaie de ne pas être trop figé, on essaie d'être en mouvement. On essaie toujours d'utiliser les principes du corps pour pouvoir faire les techniques, pour pouvoir réaliser et se réaliser. El Tai Chi tiene muchas facetas, es un arte marcial de los pocos que está al servicio de la salud, o sea que como está vinculado a la medicina tradicional china, encima es un arte marcial que cura, entre comillas, que trabaja los meridianos, pero a la vez es un arte meditativo, entonces se trabaja mucho lo que está muy de moda, el mindfulness, y es un trabajo también marcial. A mí me parecen todas las facetas muy importantes, pero la que más me llama la atención es la faceta marcial. Es la menos conocida en el Tai Chi, que en general no se suele practicar, y en nuestro estilo Chen, que es un estilo antiguo, es muy presente y muy patente. Lo único que me llama la atención de esa acción marcial no es tanto la defensa personal en tal, que es muy importante en nuestros días, más que todos los valores que están vinculados a esa connotación marcial, pues los valores que desarrolla de aguante, de valentía, de sobrepasarse, de desafiarse, porque ya no somos guerreros en los campos de batallas, pero tenemos muchas batallas diarias, y los artes marciales nos ayudan mucho a fortalecernos y a luchar en nuestras pequeñas luchas de la vida, y a mí eso me parece lo más importante, poder adaptar tu arte marcial a tu vida.